Muy buenas tardes a todos. Bueno, este es un esfuerzo que estamos haciendo la Universidad de Guadalajara y los profesores con la finalidad de que ustedes puedan tener pues una buena experiencia propiamente de sus clases. Es la primera clase virtual que vamos a realizar y bueno, pues vamos a introducir poco a poco este tema. Cualquier duda que tengan, ya saben los canales, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través del Google Classroom, pero la intención es que no les quede ninguna duda de lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a revisar, bueno, la presentación obviamente. Vamos a revisar el tema virtual 1, que es el cálculo de muestras y muestreo en general. ¿Qué es una muestra o para qué nos sirve una muestra? Bueno, pues resulta que los investigadores de mercados tenemos que trabajar con grandes cantidades de personas y a veces no sabemos a cuántas personas les vamos a preguntar algo. Pero la intencionalidad de esto, ¿cuál es? La intencionalidad es crear una manera fácil y ágil para poder obtener la mayor cantidad de información posible sin necesidad de desgastarnos. Esto es una muestra propiamente. Una muestra, como lo menciona aquí en esta diapositiva, es un conjunto de individuos que pertenece a una población target o una población blanco. Es decir, a quien queremos realizarle una encuesta o a quien queremos facilitarle información. Estas personas van a estar disponibles para investigación, pero en ocasiones pues son demasiados, ¿de acuerdo? Entonces no podemos hacerlo de esta manera. Lo que vamos a generar entonces son cortes para poder trabajar con una mayor cantidad de personas, pero sobre todo que lo que se está haciendo sea pues lo más eficiente posible. ¿Cuáles son las técnicas de muestreo? ¿Qué son las técnicas de muestreo? Las técnicas de muestreo son formas de tomar esa muestra. No todo lo que hacemos es igual, es decir, no podemos tomar a una persona que va a hablarnos, por ejemplo, de automóviles, que a alguien que le vamos a solicitar su opinión relacionada con política. Son cosas diferentes y el muestreo es por ende distinto. Ahora bien, dentro de las técnicas de muestreo vamos a encontrar dos casos. Uno que le vamos a llamar técnicas probabilísticas y otro muestras no probabilísticas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, las probabilísticas de alguna manera son mucho más aleatorias, es decir, no están en función de lo que quiere propiamente el investigador, mientras que las no probabilísticas son completamente parte de lo que quiere el investigador de mercados y por lo tanto, pues de alguna manera son más controlables, pero cualquiera de las dos es igual de útil. El muestreo aleatorio simple es la primera técnica de muestreo probabilístico. Como su nombre lo indica, cualquier individuo que esté disponible será parte precisamente de este muestreo. Por ejemplo, vamos a hacer una rifa. Tenemos una tómbola y hay 100 números. ¿Qué probabilidad tienes de ser seleccionado? Una entre 100, ¿de acuerdo? ¿Qué probabilidad tienes de ser encuestado en la calle? Pues no importa si eres de la colonia, no importa si has consumido o no el producto, simplemente porque te cruzaste con el encuestador, en ese momento te conviertes en un segmento deseable y por lo tanto te puede encuestar. Las ventajas que tiene este muestreo aleatorio es que de alguna manera es fácil encontrar las poblaciones, pero las desventajas propiamente es que a lo mejor encuentras gente que es indeseable, ¿de acuerdo? O que no sabe propiamente del tema que estás hablando. El siguiente es el muestreo aleatorio estratificado. Como su nombre lo indica, genera estratos o grupos, ¿de acuerdo? ¿Grupos basados en qué? En alguna característica de los individuos. Puede ser la edad, puede ser la religión, o como en el ejemplo que se observa en este caso, puede ser dado, por ejemplo, la carrera, que aquí es ingeniería, medicina, letras, física, y se toma una muestra. Entonces tenemos una universidad, por ejemplo, tenemos el CUSEA. Hay una población que está conformada por todos los estudiantes del CUSEA. Y entonces, dentro de esa población, vamos a seleccionar aquella que sea, por ejemplo, los alumnos de negocios internacionales, los alumnos de Merca y los alumnos de administración. Y como ya tienen esa característica en específico, pues entonces no vamos a necesitar más que ese estrato.
Pero también puede ser, vamos a seleccionar a las personas que hayan consumido pan blanco Bimbo. Vamos a seleccionar a las personas que hayan consumido Coca-Cola Light y Coca-Cola regular. Entonces, de alguna manera, tenemos una característica base para tomar en cuenta. El muestreo aleatorio sistemático es aquel donde vas a encontrar alguna característica que no es de la persona, sino del entorno. Por ejemplo, les pongo en este caso un ticket de compra. Imagínense que nosotros vamos a hacer una encuesta, pero solamente a las personas cuyo número de ticket sea impar. Entonces, las personas que tengan el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente serán las que sean sujetos de estudio. O por ejemplo, yo podría poner, digo, nomás por dar un ejemplo, podría decir, todas las personas que en su fecha de nacimiento sumen números primos, vamos a seleccionarlas para encuestar. Bueno, se volvería complicado, pero de alguna manera tendrían una característica que es que la sumatoria desde las fechas de nacimiento terminan en primo. Entonces, bueno, pues es parte de un tipo de muestreo. Y el último de las técnicas de muestreo probabilístico son los conglomerados. En este caso, si ustedes se fijan, dice que consiste en elegir aleatoriamente grupos muestrales para elegir cada vez más áreas pequeñas. Por ejemplo, tenemos a la Red Universitaria de Jalisco, es decir, a la Universidad de Guadalajara. Dentro de esa universidad tenemos a CUSEA, CUCH, CUCBA, CUSEI. Y ahora dentro de eso vamos a seleccionar a personas que hayan ido a Europa últimamente. Y entonces pues vamos a tomar a esas personas que se fueron de intercambio, pero de cada centro universitario y ver cuáles son las experiencias que nos están dando. Dentro del muestreo no probabilístico vamos a encontrar menos opciones, pero tenemos por ejemplo el caso de las intencionales. Dice, permite seleccionar casos a una población limitando la muestra únicamente a estos casos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo intencionalmente, es decir, vamos a seleccionar puros carniceros y no vamos a permitir que a la muestra se le unan otras personas que no sean carniceros, porque nos interesa ese nicho, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el caso de por conveniencia. Dice, permite seleccionar aquellos casos que son accesibles. Y esta es una técnica que usamos muchísimo para muchas cosas. Por ejemplo, si mi investigación se llama el desarrollo, no, o por ejemplo, el potencial de un negocio de alitas cerca del CUSEA. Entonces, ¿a quién voy a encuestar? Pues por conveniencia a cualquier persona que sea de CUSEA. Oye, pero que es profesor, o que es intendente, o que es administrativo. No importa, porque al final nunca dije que iba a seleccionar solo alumnos, sino a quien se me presentara del CUSEA. Eso es conveniente para mí. Pero podría ser cualquier otra conveniencia, por ejemplo, personas que van al Oxxo de Tabachines, personas que realizan sus compras en Chedraui de Plaza México. Entonces, de alguna manera, pues vas a tener ahí ese tipo pues, de muestreo real, ¿de acuerdo? Que puede ser funcional para ti. Ahora, una vez que hiciste esto ya, seleccionaste como las características que conforman a la persona que vas a encuestar. Pero entonces la pregunta del siglo es, ¿cuántas personas tengo que encuestar? O sea, ¿de verdad tengo que encuestar a todo el centro universitario o a toda la ciudad tengo que censarla? ¿O tengo que seleccionar solamente a 3 personas o a 10 personas? Bueno, pues matemáticamente hay una forma muy sencilla de hacerlo. Este método nos permite seleccionarlo bajo 2 criterios. El primero de ellos, que es este que tenemos aquí a la izquierda, que está representado por un salón de clases, pues le vamos a llamar muestra finita. ¿Por qué finita? Porque no es tan grande, no son poblaciones tan enormes. Entonces, por ejemplo, esa muestra finita va a estar conformada desde un individuo hasta 9.999 individuos. Ese es el rango que debe de tener. Y por el otro lado tenemos este otro caso. Cuando son poblaciones mayores a 10.000 individuos, le vamos a llamar infinito, porque de todos modos, no importa cuántas hagamos, no alcanzamos a encuestarlos a todos. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Esta es la fórmula para muestras finitas. Tenemos aquí esta fórmula que se ve media extraña. Si se fijan, dice n por z cuadrada por p por q sobre e al cuadrado por n menos 1
más Z por P por Q. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy sencillo, ¿de acuerdo? N es igual al número de población total. Y como estamos hablando de muestras finitas, que aquí lo voy a marcar, ¿de acuerdo? Para que quede bien claro. Como estamos hablando de muestras finitas, estamos hablando de poblaciones totales entre 1 y 9.999. En tanto que el nivel de confianza que está dado por Z va a estar representado de la siguiente manera. El 90% es 1.64, 95 1.96 y 99% 2.57. ¿De dónde estoy sacando estos valores? No me los estoy sacando de la manga. Lo que estoy haciendo es calculando con la tabla Z cuál es la dispersión que tienen estos valores porcentuales y a partir de ellos tomando el valor que la tabla está reflejando. Pero vamos a evitar hacer el cálculo y vamos a tomarlo tal cual lo estoy poniendo. El siguiente número, que es el nivel de error, que está representado por la letra E, es una cantidad que tú le vas a poner. Es decir, no va relacionado con el nivel de confianza. No porque tengas 90% de confianza es igual al 10% de error. No, es lo que esperas que vaya a pasar cuando sales a la calle. Yo, por ejemplo, ahorita puedo salir a la calle, bueno, ahorita no por el coronavirus, ¿de acuerdo? Pero podemos salir a la calle, hacer una encuesta y entonces a lo mejor me topo con una persona que no sabe sobre el tema o que lo conoce pero muy superficialmente. Ese es tu margen de error. ¿Qué nivel le vas a poner? Un 10%, un 20%, hasta un 25% es válido. La P y la Q es la probabilidad de que algo pase o no pase. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que pases el semestre? Pues es 50 y 50, o pasas o no pasas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que, no sé, que salgas a la calle y te contagies de coronavirus? 50 y 50, o te contagias o no te contagias, pero no puedes estar medio contagiado. Por eso esos valores siempre van a ser 0.5 y 0.5. Y ahora lo reemplazamos en la fórmula. Vamos viendo un ejemplo. Tenemos una población de 7.500 personas. Aquí están, 7.500 marcadas. Con un error estimado del 5% y un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo quedaría en nuestra fórmula? N se reemplazaría por el total de personas, en este caso 7.500. Luego, el nivel de confianza de 95 lo vamos a reemplazar con el valor de Z, que es 1.96 elevado al cuadrado, por la probabilidad de que pase y no pase, 0.5 y 0.5, sobre el error, que en este caso es 5, y lo representamos en decimales. Si se fijan, aquí está en decimales, elevado al cuadrado, por 7.500 menos 1 más 1.96 cuadrado por 0.5 y 0.5, que básicamente es la misma expresión que arriba. Resolvemos la fórmula. Nos quedaría por partes 7.203 sobre 18.74.75 más 0.9604. Ahora, como diría Dora la exploradora, ¿de acuerdo? Aquí deténle al video, resuélvelo tú mismo y ahorita regresas. Una vez que haces esto, tu resultado final es de 365.48. No son .48 porque al final no puedes hacer .48 encuestas. O haces 365 o 366. Pero eso ya te lo dejo a tu criterio. Sin embargo, tú haces el redondeo para arriba o para abajo, pero en realidad no te está afectando a lo que la fórmula te da. En el caso de la fórmula de muestras infinitas, es un poquito diferente, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que se vayan las animaciones. Listo. Esta fórmula es muy chiquita. Si ustedes se fijan, es z cuadrada por p por q elevado a e al cuadrado. Los valores son iguales que en el caso anterior. Los niveles de confianza de 90, 95 y 99 están aquí marcados y pues se utiliza el valor que nos dio la tabla de z. Aquí están, miren, 1.64, 1.96 y 1.57. El nivel de error, igual que en el caso anterior, tú lo vas a poner y la probabilidad de error 0.5 y 0.5. Pero quiero que la vean en acción. Aquí es diferente. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo una población total de 7 millones de personas, que equivale como a encuestar toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero esos 7 millones de personas no tienen una cabida real dentro de la fórmula. No los vas a poner ahí, pero debes de enumerarlos.
Y entonces tenemos el nivel de confianza de 90 y el error de 10. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos los datos que sí podemos reemplazar. Tenemos 1.64 al cuadrado, que equivale al 90% de confianza que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. 0.05, 0.5, que es que pase o no pase algo, sobre el 0.1 al cuadrado, que es este error, pero expresado de forma decimal. Una vez que resolvemos, queda 0.6724 sobre 0.1 y queda 67.24 encuestas, que entonces quedarían 67 o 68 a consideración de ustedes. Pero esta es la forma en la que vamos a estar obteniendo esas muestras. Para una mayor facilidad les voy a dejar unos ejercicios que hay que resolver y entonces traten de hacerlos para ver cuánto les da en la fórmula, ¿sale? Y entonces que sea mucho más pragmático esto. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.